El Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 24. Es una sección donde Jesús va a hablar acerca del futuro, especialmente porque los discípulos tienen esas expectativas, esas dudas acerca de cómo va a ser el fin. Leemos lo que dice y recoge el autor de este Evangelio en el versículo 5 en adelante. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Jesús les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego Jesús agregó: una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernadores, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Vemos en los primeros versículos de esta sección que se empieza a tratar la belleza del templo de Jerusalén, su arquitectura. En el contexto anterior, en el versículo 1 del capítulo 21, que es en el que nos encontramos, aprendemos que hay una caja grande en el templo de Jerusalén donde se depositan las ofrendas. Aquí se dejaban las riquezas, rentas y limosnas para el templo de Jerusalén. Ahí vemos en esa escena cómo Jesús, en esos versículos del 1 al 4, percibe el detalle de una viuda que solamente da 2 monedas porque es lo que tiene. Y en consecuencia vemos, por otro lado, a los líderes que dan lo que les sobra sin ningún tipo de discernimiento de lo que tienen. Además, saben que, desgraciadamente, debido a la corrupción religiosa, muchas de esas ofrendas eran usadas no para ayudar a las viudas, no para ayudar a los pobres, no para ayudar a los enfermos, sino para que los falsos líderes religiosos se enriquezcan una y otra vez
y luego inviertan también en que el templo se vea precioso, lleno de piedras bonitas y cosas por el estilo. Hoy en día también vemos algo parecido en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Vemos pastores, profetas, apóstoles enriquecidos por, de algún modo, engañar a sus feligreses, meterles supersticiones en sus cabezas, evitarles que puedan pensar por sí mismos y así quedarse con su dinero para que ellos mismos se enriquezcan y que la iglesia sea bonita y grande, pero que desgraciadamente no se atienda a las personas como Dios quiere que las atendamos. Desde luego el pensar a partir del versículo 5, ¿no?, en cómo estos discípulos de Jesús destacan la arquitectura y belleza del templo, especialmente su construcción y sus interiores, nos hace reflexionar en el mal gasto que se hacían de las ofrendas. Pobre viuda, en parte, ¿verdad?, que daba lo que tenía, solamente 2 monedas pequeñas, y que se iba a usar seguramente para algo que no era para el Señor verdaderamente. No obstante, qué bueno que cuando uno ofrenda al Señor su tiempo y su dinero, su esfuerzo, su vida, lo hace para Dios, no lo hace para buscar aprobaciones de las personas. En efecto, cuando pensamos en el templo de Jerusalén, también se nos viene a la mente otro monumento importante, ¿verdad? Podemos pensar en distintas iglesias antiguas y catedrales, pero por excelencia tenemos el Vaticano. Un lugar donde también se muestran los detalles y las proezas creadas por el ser humano con el fin de supuestamente adorar y honrar a Dios, pero que no están en consonancia con la labor que se debe realizar a nivel misionero y de testimonio. Yo sé que algunas personas, cuando han ido a Roma y han ido especialmente a ver todo lo relacionado con la Iglesia Católica y sus posesiones, el Vaticano, etc., ha habido incluso católicos que al contemplar toda esta belleza, todos los millones y millones de euros que se ha gastado en estas construcciones, pierden la fe. O de algún modo entienden que ese Dios no puede ser un Dios verdadero. Algunos consideran incluso que si llegásemos a vender todas estas posesiones, todas estas construcciones, se podría erradicar la pobreza en el mundo. Y quizás sí, pero ¿por cuánto tiempo? Realmente el problema de las guerras y también en algunos casos, ¿verdad?, la pobreza y la precariedad se da no solamente por falta de recursos, sino por una mala educación, por un mal trasfondo, porque muchos estamos separados de Dios y actuamos mal en consecuencia. Por tanto, aunque podamos solucionar, entre comillas, la pobreza durante unos años vendiendo todas las riquezas de la Iglesia Católica, el problema de la sociedad seguiría vigente. Jesús, al contemplar estas palabras y por supuesto la arquitectura del Templo de Jerusalén, muestra su desaprobación ante todo esto y profetiza que habrá un día en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Se refiere a la destrucción del Templo de Jerusalén del año 70 después de Cristo? ¿O se refiere a un futuro lejano cuando el propio muro de Lamentaciones también será destruido? Porque dice el texto que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, vamos a dejar estas preguntas un poco más para adelante y vamos a pensar en estas señales de persecuciones y tribulaciones. En el versículo 7, la inmediata intriga de los discípulos de Jesús al escucharle por parte de él que no iba a quedar piedra sobre piedra, pues automáticamente les lleva a preguntarle ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué señales vamos a tener para identificar que esto está cerca? Desde luego querían saber cuándo acontecerá esa destrucción del templo de Jerusalén, el elemento más sagrado de toda Israel. Este evento sería reconocido a nivel histórico y de hecho nosotros tenemos los datos de que la destrucción del templo fue en el año 70, después de una rebelión que empezó en el año 66. Jesús les advierte, contestando, ¿verdad?, esas preguntas de ¿qué va a pasar? ¿Cómo podremos identificar que ese tiempo se acerca? Jesús les advierte que habrá falsos profetas que se harán pasar por el Mesías y que dirán que el Señor vendrá pronto.
Esto resulta interesante para nosotros, hermanos, porque acabamos de terminar la primera carta a los tesalonicenses y ya os adelanto que la segunda carta a los tesalonicenses, entre otras cosas, buscaba denunciar a aquellos hermanos que al escuchar lo que el apóstol Pablo enseñó en la primera carta, empezaron a decir que el Señor ya venía pronto y que no era necesario trabajar, no era necesario predicar, porque si el Señor ya va a venir, pues ¿para qué vamos a hacer las cosas? Irónicamente, en el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo exhorta a la comunidad por los perezosos. Pero debido a que el Señor ya va a venir, pues surgieron más perezosos todavía que no querían hacer nada porque ya iba a acabar el tiempo del mundo. Por otro lado, también os compartí que muchas personas se levantan en Latinoamérica y en Estados Unidos, y ni qué decir en la propia Israel, diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Jesucristo que había que venir. Y sin embargo son falsos, al igual que aquí Jesús lo comparte. Aprovecharán estas personas, estos falsos maestros, situaciones críticas de guerras y muertes. Pero eso no tendrá que pasar hasta que primero se manifiesten otras señales con ello. En el versículo 10, Jesús agrega que antes del fin, pero mucho antes, habrá guerras y disensiones entre distintas naciones y reinos. No solamente será un problema entre Jerusalén y el Imperio Romano, por ejemplo, sino que habrá muchas guerras alrededor del mundo. Habrá catástrofes naturales, terremotos, enfermedades, pestes y caos en distintas partes del mundo. Junto con ellos se manifestarán grandes señales también en el cielo y otros sucesos aterradores. Quizás se está refiriendo también a esos sucesos como la luna de sangre, eclipses. Ya sabéis que en ese tiempo no había tanta información como ahora. Junto con todas estas señales mundiales, los seguidores de Cristo serán en sí mismos señales andantes de que el fin se acerca. Recordar, estos discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a pasar esto? Refiriéndose al acontecimiento de que el templo santo de Jerusalén iba a ser destruido. Pues Jesús no solamente les dice que habrán señales en los cielos, que habrá guerras entre reinos y países, sino que ellos mismos, las primeras generaciones de discípulos y otros, serán señales de que el fin se acerca. Claro, esto era un mensaje muy fuerte para los discípulos de Jesús. De hecho, no sé hasta qué punto ellos entenderían lo que el Señor les estaba advirtiendo. Ellos iban a ser perseguidos, iban a ser juzgados y encarcelados por su fe y por predicar el Evangelio. Pero todo eso tendrá un propósito para el Señor. Todo eso está bajo su plan. Pues así vivirán situaciones donde tendrán la ocasión para dar testimonio a reyes, gobernadores, jueces y autoridades, personas de renombre. En el versículo 14 el Señor remarca algo clave para ellos y también para nosotros, que todo está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios, que Él es quien preside su iglesia, su reino, a través de su Espíritu Santo, que además no solamente está en sus hijos, no solamente está liderando su iglesia, sino que incluso aquellos que serán juzgados por su fe, encarcelados por su fe, llevados a los leones por su fe, hablarían no con su sabiduría, no con sus propias palabras, sino por el poder y el Espíritu de Dios. El Señor iba a poner palabras en la boca de ellos cuando tengan que testificar del Evangelio ante los reyes, gobernadores y autoridades. Para que nadie diga que el Evangelio no se ha expuesto a todo el mundo. Para que nadie diga que Dios hace acepción de personas. Porque no es así. El Señor muestra su fe, muestra su soberanía, su presencia a todo el mundo. Desde luego esto también nos hace recordar a Lucas capítulo 12, versículos del 11 al 12. Aquí dice: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Lo que Jesús está compartiendo en el capítulo 21, ya se lo había dicho antes a sus discípulos
en el capítulo 12. Los discípulos de Jesús ya conocían desde mucho antes la letra pequeña del Evangelio, las consecuencias de ser un seguidor de Jesús. Así que si seguían adelante, supongo que será porque tenían presente esas consecuencias. Y si no, pues luego las aprenderían. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, como discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesús, sabemos, y si no, ahora lo escuchamos, que seguir a Jesús es algo muy difícil, pero que para Dios no hay nada imposible. Que esto es un llamado no solamente al servicio, sino al arrepentimiento y al estar siempre con Dios dependientes. Jesús continúa profundizando en cómo serán esos tiempos del fin, cómo será ese futuro para los cristianos, y les muestra que incluso serán entregados y traicionados por sus propias familias, hermanos, por sus seres queridos. Ellos mismos traicionarán a los otros, que por supuesto experimentarán la crítica, el odio y la vergüenza por seguir a Jesús, pero que el Señor estará en control de sus vidas. Incluso menciona lo de que el Señor cuida hasta de sus cabellos, ¿verdad? Pues hermanos, el Señor nos está contradiciendo. Que Jesús nos diga que Él tiene cuidado desde el más pequeño detalle de nuestra vida y hasta incluso de los pájaros y de la hierba que crece en la naturaleza, no se contradice con que muchos cristianos hoy sufran la persecución y con que muchos cristianos en el pasado hayan muerto por su fe. Como lo compartí en su día, ¿verdad?, con ese famoso ciego llamado Bartimeo. Ese hombre creyó en Jesús y el Señor le devolvió la vista. Pero en esta ocasión no solamente vimos ahí en ese texto un milagro, una sanidad, sino que este hombre siguió a Jesús. Y probablemente acabó crucificado o por alguna lanza o por algún león o en la hoguera. Y sí, este hombre antes estaba ciego, pero al menos vivía. Después llegó a ver, pero murió. Pero murió para obtener la vida eterna. Desde un punto de vista ateo, desde un punto de vista en el cual yo no considero que exista una vida más allá de esta vida, por supuesto diría: Bartimeo, has hecho un mal negocio. Es cierto, este hombre, este supuesto maestro, te ha devuelto la vista, pero has perdido la vida. Quizá hubiese sido mejor que te hubiese seguido quedando ciego, pero viviendo. Pues no, hermanos, para nosotros no es así, porque de nada vale ganar todo lo que hay en este mundo si pierdo mi alma. Y cuando tenemos los ojos puestos en la eternidad, muchas cosas que aquí nos afanan se vuelven triviales, ya lo sabéis. En el versículo 19 no se habla tanto de que la firmeza en el tiempo de la prueba, de la persecución, sea garantía de que se salven sus almas, sino que la evidencia de esa perseverancia en la fe es una muestra de que somos hijos de Dios, de que hemos sido regenerados. Hago este matiz porque ya os digo que hay iglesias evangélicas donde se piensa que la salvación se puede perder. Pero nosotros como creyentes bíblicos entendemos que la salvación no se puede perder por cuanto Dios no puede perder nada. Nuestra relación con Dios no está sujeta en nuestra responsabilidad meramente, aunque debemos ser responsables. Está sujeta en cuanto que Dios nos tiene en sus manos y Él no puede perder absolutamente nada porque Él ha vencido todo. Por eso hago ese matiz, porque en el versículo 19 dice: al mantenerse firmes ganarán su alma. Pero no es que por hacer buenas obras mi alma va a estar resguardada. Es al revés. Mi alma está resguardada en el Señor y yo hago buenas obras en el Señor, y como diría incluso Efesios 2, porque Dios las preparó de antemano para que yo ande en ellas, para que yo ande en esas buenas obras. Por supuesto, el Señor tiene un plan perfecto a nivel global, pero también para cada uno de sus hijos y de sus siervos.
Pero este plan perfecto no es la expectativa de una vida buena en esta tierra, donde obtengamos todas las bendiciones, el mejor trabajo, la mejor familia y las mejores riquezas. El plan perfecto de Dios en este mundo es que acabemos siendo como su Hijo Jesús. Ese es el plan perfecto de Dios, hermanos. Y desgraciadamente muchos falsos maestros, pastores, profetas y apóstoles te prometen un plan perfecto de Dios para tu vida, y ese plan perfecto es que te vaya bien en todo, que tengas buena salud, que tengas un buen coche, que tengas una buena casa. Es más, si quieres todo eso, da todo tu dinero, porque el Señor te lo va a dar el doble. Así te dicen estos falsos pastores y maestros. No solamente predican un apego hacia lo material, sino que ellos mismos, una y otra vez, reiteran ese apego por lo material en sus vidas. El plan perfecto de Dios para nosotros no es la bendición de una buena salud siempre, no es morir de ancianos con muchos nietos en la cama, poco a poco, lentamente. Yo sé que muchos desean eso, especialmente los que no creen en la vida eterna, porque es, supongo yo, la mejor forma de morir, no sentir ni ver que vas a morir. Pero en nuestro caso no es así, hermanos. Y Jesús advierte de estas cosas porque quiere que sus discípulos estén preparados, no quiere que sus discípulos sean engañados. En el versículo 20, que se puede ver desde dos perspectivas, Jesús, por un lado, podría estar haciendo referencia a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ya sabéis, en el año 66 hubo una revuelta enorme de judíos que ya hace mucho tiempo esperaban a un Mesías, pero no como Jesús. Esperaban un Mesías político, territorial, militar, que pueda echar al imperio romano y a todos los gentiles de Jerusalén y de Israel. Algunos creyeron que en Jesús iban a encontrar a ese líder, pero se dieron cuenta de que no fue así. De hecho, desde su perspectiva, Jesús acabó muerto en la cruz por los romanos, cuando ellos esperaban que venga un Mesías que eche fuera a los romanos. Y como no encontraron a ese líder, no supieron esperar, tampoco supieron calcular que tenían muchísimos menos soldados y una pésima estructura a la hora de enfrentarse al mismísimo imperio romano. Nerón, el emperador, envió a ciertos generales para castigar estas revueltas, y ellos lo llevaron a cabo, aunque Nerón falleció ya para ese tiempo. Y por supuesto, qué mayor represalia para estos judíos revolucionarios que destruir el lugar más sagrado de toda su historia, el templo de Jerusalén. Pues cuando leemos este versículo 20, que dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Puede que aquí Jesús, en medio de las profecías del futuro, y con el futuro no me refiero al futuro en general, sino al día del Señor, al juicio final, a la segunda venida, puede que Jesús, en medio de esa profecía, esté hablando de otra profecía que se iba a cumplir pronto. Es más, se iba a cumplir 4 décadas después, porque entendemos que Jesús murió en la década del 30, y esto pasó en el 70. Especialmente, si leemos como literal el versículo 6, se puede dar otra interpretación, hermanos. Porque es cierto que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, pero en el versículo 6, cuando los discípulos describen la arquitectura del templo y su belleza, Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Por tanto, o bien esta expresión de Jesús es una expresión de destrucción general, o es una expresión literal. Por tanto, si entendemos que es una expresión literal, aquí Jesús está dando una profecía que en parte se ha cumplido en el año 70, pero que todavía falta por cumplir.
Quizá esto pueda resultar complejo para vosotros o no, no lo sé. Pero esta perspectiva, este análisis de la Biblia, especialmente respecto a las profecías, se llama perspectiva profética o doble cumplimiento. Ahora lo veremos en un momento. Evidentemente, en estos tiempos de caos y destrucción, no solo los de Jerusalén deberán velar por sus vidas, tal y como lo escribe el autor de este Evangelio y lo habrá comentado Jesús. En estos tiempos de caos, los que estén en Judea deberán de ver todo lo que iba a ocurrir y deberán de escapar por sus vidas, no deberán volver a sus trabajos, deberán huir, dejarlo todo y no mirar atrás. Una vez más, el Señor usará a los gentiles para castigar a su pueblo escogido, porque Dios no hace acepción de personas. Yo sé que esta frase es muy conocida por nosotros, especialmente por el libro de los Hechos, pero cuando hablamos de la acepción de personas, no solamente debemos de pensar en que Dios no hace acepción de personas para salvar, sino que también debemos de pensar en que Dios no hace acepción de personas para disciplinar o para castigar. De hecho, debe ser así. Los judíos creyeron que su Dios era el Dios de ellos, que no había que compartirlo con nosotros. Es más, creían que los otros tenían sus dioses y que quizás hasta eran verdaderos. Hasta contemplaban las guerras no solamente como mi ejército contra el tuyo, sino mi Dios contra tu Dios. Pero sin embargo, el Dios de Israel era el Dios de todo el mundo. Y los judíos no entendieron estas cosas, por eso no fueron de bendición para las naciones, sino que más bien monopolizaron la fe de Israel a su manera y la corrompieron. Nosotros, usando un poquito de la razón, ¿verdad?, entenderíamos que si Dios no hace acepción de personas, nos preguntaríamos lo siguiente: ¿por qué entonces Dios escogió a Israel y no escogió a Egipto, no escogió a Babilonia o no escogió otras tribus y naciones de aquella época? Pues Dios escogió a Israel porque quería manifestar su poder en medio de la debilidad. Eso por un lado. Por otro, aunque el Señor haya elegido a Israel y con Israel hizo juicio a Egipto, hizo juicio a los filisteos, hizo juicio a los de Canaán, hizo juicio a los de Babilonia, a los persas, etc. En otros momentos usó a Egipto, usó a los filisteos, usó a los babilonios, usó a los persas para disciplinar y castigar a su pueblo. Por eso, aunque creemos que el Dios de Israel es nuestro Dios, ese Dios va más allá de Israel. Y por eso en ciertas ocasiones el Señor usa a su pueblo para manifestar su justicia contra otras naciones, pero otras veces usa a otras naciones para castigar a su pueblo. Y entendemos que el acontecimiento histórico de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo no solamente fue un castigo del Imperio Romano ante los revolucionarios judíos, sino que también fue un decreto por parte de Dios para castigar a su pueblo, como otras veces también lo ha hecho. En medio de ese caos, desde luego, habría muchas personas que habrán pasado por situaciones difíciles, de huir, de dejar atrás sus casas, sus vidas. Es más, Jesús aquí advierte: qué terribles, versículo 23, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. El contemplar estos versículos, hermanos, nos invita a reflexionar en aquellos textos del Antiguo Testamento donde el Señor manifiesta su ira ante otros pueblos. Yo sé que ver a Dios en medio de las guerras, en medio de nuestros conflictos, es algo polémico. Pero considerar que Dios se muestra pasivo o ausente ante las guerras que pasan en el mundo, quizá tampoco sea del todo correcto.
Yo sé que para nosotros todo lo que tiene que ver con las guerras y las enfermedades y las catástrofes naturales son acontecimientos que nos entristecen y que nos invitan a preguntarnos dónde está Dios, qué está pasando, estamos siendo castigados, es culpa solamente del ser humano. Preguntas de ese tipo, ¿verdad? Y claro, cuando leemos que en aquel tiempo lo pasarán muy mal las mujeres embarazadas y aquellas que están amamantando a sus hijos, pues podemos pensar también eso, hermanos. Pero todo cambia cuando contemplamos esta vida a la luz de la eternidad. Todo cambia cuando entendemos que hay muchas guerras, evidentemente, que solo surgen del corazón humano y que Dios no tiene nada que ver, pero que hay otras, bíblicamente, en las que Dios lo ha decretado. Y aunque en medio de esas guerras haya muertes, Dios está manifestando su justicia. Porque la muerte en las guerras no es la muerte como lo creen muchas personas, el dejar de existir. La muerte en las guerras es ir directamente a la presencia de Dios para ser juzgado por la justicia de Dios, que es la única justicia perfecta. Por eso muchos cristianos y muchas personas que no quieren leer las Escrituras detestan esos textos del Antiguo Testamento que hablan acerca de las guerras, porque no pueden casar en sus mentes un Dios bueno con un Dios que decrete ciertas guerras. Pero lo que hacen, aparte de negar la revelación del Antiguo Testamento, es no entender del todo el Nuevo Testamento. Lo que hacen es, de algún modo, exagerar la gracia de Dios para que cada uno haga a veces lo que quiera. Si Dios mismo pudo en el Antiguo Testamento fulminar a Urías porque tocó el arca de Dios, y también fulminó en el Nuevo Testamento a Ananías y Zafira por engañar al apóstol Pedro y a la iglesia, estamos hablando de que aunque estemos en el Antiguo Pacto en un caso y en el Nuevo Pacto en otro caso, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y que Dios hace su justicia cuando Él quiere. El problema es que desgraciadamente muchas personas en el nombre de Dios han cometido asesinatos y guerras. Por eso sé que es un tema delicado, muchísimo. Pero es un tema que está en la Biblia. Y como creyentes debemos de leerla, exponerla y reflexionarla. No podemos decir, yo de este tema no hablo. O yo este texto no me gusta, este no lo voy a compartir en el móvil. Solamente voy a compartir las partes bonitas de los versículos de la Biblia. Porque estamos mostrando al mundo, a través de las redes sociales en este caso, un Dios que no es el Dios verdadero. Solamente las partes bonitas del Dios verdadero. Y por tanto la gente se confunde a la hora de entender quién es el Dios verdadero. Conclusiones finales. Jesús enseña el desapego por lo aparentemente sagrado. Es cierto que Jesús mostró su enfado por ver cómo usaban la casa de Dios para realizar sus comercios. Ese texto lo hemos leído antes, aunque en el Evangelio según Juan aparece narrado de una forma más dura, ¿verdad? Porque se nos dice que Jesús dio látigos en el suelo y echó a patadas a los mercaderes y a los cambistas en el templo de Jerusalén, porque estaban haciendo negocio en la casa de Dios, una casa de oración. Jesús mostró su celo, mostró su ira, y en ese momento en el que estaba con un látigo y en el que estaba echando a la gente fuera por su corrupción, Jesús seguía siendo amor, seguía siendo justicia y seguía siendo misericordia. No podemos decir que aquí Jesús perdió las formas, porque eso sería un error, hermanos. Jesús mostró su celo por la santidad, por el nombre de su Padre. Y sí, es cierto que aquí Jesús mostró esa ira
por ver cómo hacían negocio de los sacrificios y de las ofrendas. Muchos mercaderes se dieron cuenta de que los líderes corruptos religiosos de aquella época cada vez imponían mayores ofrendas al pueblo, que envíen más animales para sacrificar, para así obtener perdón para sus pecados. Entonces estos mercaderes y cambistas dijeron, aquí hay negocio. Vamos a vender más tórtolas, más corderos, más animales que se necesitan para sacrificar y supuestamente expiar el pecado, y así nos enriquecemos. No habían comprendido que el sacrificio de estos animales era una señal del sacrificio de Jesús. Y Jesús mostró su celo aquí, pero no su apego, hermanos. Porque este templo iba a ser destruido. Jesús en verdad no estaba luchando por la arquitectura, por el lugar físico del templo de Jerusalén. Estaba luchando por la corrupción que había ahí, por la blasfemia contra su Padre. Porque Jesús ya sabía, evidentemente, en este momento y antes incluso de venir al mundo, que el templo iba a ser prácticamente todo destruido en el año 70. Los discípulos, está claro que están siendo muy bien informados, muy bien advertidos en estos textos de las implicaciones que conlleva ser seguidor de Cristo. Por tanto, no tienen ninguna excusa, porque si quieren continuar el camino que le está marcando el Maestro, conocen ya las consecuencias. Es cierto que aquí no sabemos qué responden los discípulos, pero entiendo yo que estarían escuchando a su Maestro. Por otra parte, en medio de estas enseñanzas, el Señor habla en varias perspectivas, porque debemos de recordar que para el Señor 1000 años es como un día, que para el Señor existe nuestro tiempo, pero Él también se encuentra en el no tiempo, en la eternidad, donde no hay principio ni fin. La realidad de Dios, ya lo compartí, es como una circunferencia que no tiene punto de inicio ni punto de fin, y nuestra realidad es como una línea recta, o no tan recta, pero que tiene un punto de inicio y un punto de fin. Por eso tenemos limitaciones. Pero Jesús se ha acercado al pueblo, se ha acercado a sus discípulos para enseñarles. Y podríamos entender que Jesús está hablando en estas predicciones del futuro, tanto de la destrucción del templo del año 70, como de sucesos que todavía hoy no han pasado. Siempre y cuando comprendamos que el versículo 6 es literal. Si el versículo 6, que dice, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra, si entendemos ese texto como literal, pues sí, hermanos, cuando el muro de las lamentaciones sea destruido, parece ser que será una de las muchas señales de que el fin se acerca. Siempre y cuando entendamos que este versículo es literal. Y si es así, el Señor está hablando en doble perspectiva, doble cumplimiento. Es decir, el Señor está dando una profecía que se va a cumplir en dos tiempos. Al igual que las profecías acerca de la venida de Jesús, yo creo que con esto me vais a entender, los judíos pensaban que el Mesías iba a venir y punto, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabemos que la venida de Cristo no iba a ser solamente una, son dos. Ya vino una vez, pero falta que venga otra segunda. Pues por otro lado, también con estas profecías acerca de la destrucción de Jerusalén, podríamos comprender que habrá un doble cumplimiento de esta profecía, una perspectiva profética de esta profecía. En consecuencia, nosotros como creyentes debemos estar preparados para el cumplimiento de estas señales. Dar gracias por estar en tiempos de paz y optimizar nuestro tiempo porque disponemos de bastante comodidad y de recursos. Tenemos mucha libertad para congregarnos, hermanos, y es cierto que si creemos en las Escrituras, si creemos precisamente en estas señales antes del fin que Jesús está compartiendo,
principalmente España, no está muy cerca de ese fin, porque tenemos mucha libertad religiosa o tolerancia religiosa. Y sin embargo, en ese tiempo final habrá muchísima persecución, muchas guerras, muchas enfermedades. Y ojo que lo estoy diciendo en una época en la que ya estamos post-pandemia, ¿verdad? Pues fijaos, nadie se esperaba esto. Pero según las Escrituras vendrán cosas peores. Y debemos de estar preparados. Si muchos creyentes en siglos pasados e incluso en la actualidad están dando grandes frutos, pese a vivir en entornos hostiles, nosotros como evangélicos que se congregan en España, en Madrid, tenemos muchísimas más oportunidades para invertir en los demás. Y lo estamos haciendo. Damos gracias a Dios por esas personas que nos ayudan a que podamos todas las semanas celebrar nuestros cultos al Señor, nuestras actividades al Señor, por aquellos hermanos que nos ayudan a enseñar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, porque estamos en época de reservas, hermanos, de adquirir y almacenar, porque estamos en tiempo de paz, pero vendrán tiempos de guerra. Tenemos el deber de no solamente invertir entre nosotros, sino en aprender más y más, porque no hay ninguna excusa ante todos los recursos que poseemos prácticamente todos. Bibliotecas, internet, tantos cursos que a veces enseñan. Hoy en día ya no creo que se pueda decir que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que lo único que se puede decir es que mi pueblo perece por pereza. Mi pueblo perece por pereza, si es que perece. Pero afortunadamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el reino de Dios, no va a perecer, va a perseverar. Así que lo importante es saber si estamos o no en ese barco y si vamos a una misma meta. Y los demás afanes de nuestra vida quedarán en un segundo plano y vendrán por añadidura nuestras necesidades. Pero lo primero es el reino de Dios y su justicia, y entender su palabra y descubrir los detalles de sus enseñanzas y exhortaciones.